Pero no es lo que te pasa, es lo que haces con lo que te pasa. ¿Estás roto un hueso? Pues te tienes que ir a Tanzania. De llorar un montón y decir, ostras, ¿ahora qué hago? O sea, lo que puedas con lo que tengas. Yo siempre digo que hay un estilo de yoga para cada persona, siempre. ¿Es incompatible que alguien, por ejemplo, que es cristiana, pueda practicar yoga? Bueno, buena pregunta. ¿Se consigue dejar la mente en blanco? La mente, spoiler, no se queda en blanco. ¿Dirías que emprender en España es fácil? No es difícil emprender, es difícil mantenerse. ¿El yoga solo te ayuda a encontrar esa luz o que también te ayuda a transitar en la oscuridad? El yoga te rompe, yo lo digo muchas veces, porque de repente paras. ¡Bienvenida! Hola Raquel, por fin. Sí, lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Tenía muchas ganas de que vinieras aquí en este nuevo formato, ¿no? No como alumna, sino como entrevistadora, así que bienvenida a Samsara otra vez. Muchísimas gracias y para mí es un honor. Me encantas como profesora y ojalá se pueda, ¿no?, transmitir eso y que la gente pueda conocer más del yoga desde tu perspectiva, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ello. Vamos a ver. El ritmo frenético de la vida nos está nublando un poco, ¿no? El estrés es la principal enfermedad crónica hoy en día. ¿Desde qué prismas nos ayuda el yoga a modificar nuestra vida y reducir ese estrés? Pues a ver, con la práctica de yoga sí que es cierto que hoy en día, o yo lo siento así, es como revolucionario ese parón, ¿no? Porque vamos todas, pero incluso las profes de yoga, ¿no? Hay como un mito de que las profes de yoga somos personas súper relajadas y que no tenemos estrés y eso no es cierto en absoluto, por desgracia, pero bueno, tenemos herramientas que nos ayudan por lo menos a gestionarlo pues un poquito mejor. Entonces, bueno, yo creo que la práctica de yoga es una disciplina y es un momento en el que todo se para y todo está bien, aunque sea durante un momento, y eso te hace darte cuenta del potencial que cada una de nosotras tiene para ser, como yo muchas veces digo, proveedora de su propia calma. O sea, es que a veces no nos damos cuenta de que nosotras solas tenemos ese poder, ¿no? Y que con 10 minutos de silencio, 10 minutos de meditación, con respiración consciente, con movimientos o práctica de asanas, te cambia la vida y te cambia el mundo. Entonces, pues ese estrés al que estamos sometidas, porque al final pues vivimos en la sociedad que vivimos, pues a través del yoga podemos como salirnos un poco de la foto, ¿no? Como decimos muchas veces, y ver con perspectiva lo que pasa, lo que no nos pasa, cómo puedo gestionar eso de otra forma y cómo me puedo tomar la vida pues, de una forma un poquito más calmada. Entonces yo creo que el yoga no te soluciona tus problemas, pero sí que te da muchas herramientas para que puedas gestionarlos mejor. Me encanta. Después conoceremos más esas herramientas, ¿no? Sí. Un poquito más en detalle, pero se habla mucho, ¿no?, de esa parte de lo que te da el yoga, de esa calma, ¿no? Pero, ¿dirías que el yoga solo te ayuda a encontrar esa luz o que también te ayuda a transitar en la oscuridad? Bueno, buena pregunta. Pues el yoga son luces y sombras, como todo en la vida, y es verdad que está pues de nuevo ese estereotipo de que todo lo que tiene que ver con el yoga es muy luminoso y todo son buenas sensaciones y que después de una clase te tienes que sentir muy bien, y a mí me gusta mucho en mis clases hacer hincapié a simplemente observar lo que te está sucediendo, y hay días que va a ser bueno y hay días que no va a ser bueno, y eso forma parte del pack, ¿no? Entonces como que siempre esperamos terminar una práctica y sentirnos genial, y oye, por suerte en un 95% de los casos el yoga te transforma y te ayuda, pero hay muchas sombras también, porque hay muchas sombras en nosotras, y en el yoga a veces pues nos obligamos a parar y a estar en silencio, y eso te hace enfrentarte a tus cosas, ¿no?, y a tus fantasmas, y por eso muchas veces la gente que no está acostumbrada a practicar, yo lo veo mucho en clase, vienen y se rompen, tía, y el yoga te rompe, yo lo digo muchas veces, porque de repente paras y de repente te permites estar solo en silencio y te empiezan a aflorar cosas y te empiezan a aflorar sentimientos y haces posturas de extensión de columna donde te abres, pero en canal, ¿no?, como digo yo, y eso a veces pues es muy transformador para bien y para mal, porque empiezan a aparecer pues emociones que a lo mejor tú no querías ver y estás con tu día, tu piloto automático haciendo cosas y no te permites ese parón. También muchas veces se ve en la práctica de yoga, en la parte física de posturas, esa frustración de quiero que me salga esto y no me sale. Ahí tienes todas las sombras que tú quieras, todas las que tú quieras, ¿no? Y de repente pues te ves que quieres hacer algo y que no puedes, y eso lo tienes que gestionar. Y
asumir pues que tienes que seguir practicando, que hay otras formas de abordar esa postura, de que no pasa nada si no te sale. Entonces hay como muchos ejemplos donde en la esterilla aparecen muchas sombras, pero al final siempre ganan esas luces, creo yo. Y por eso seguimos ahí. Yo muchas veces pienso que podía ser hasta más feliz si fuese menos consciente. Sí, pues ¿sabes? Te vas en piloto automático, tú no te enteras de si estás bien, si estás mal, correcto, si te ha llegado esta sombra, ¿no? Sí. Pero ser consciente te da la oportunidad de trabajar sobre eso, ¿no? Y de poder gestionarlo. Sí. Entonces, completamente, al final eso se podría transformar, ¿no? En esa luz, aceptando la parte que corresponde a la oscuridad. Sí. ¿Qué es el yoga? ¿Qué es el yoga? Después de todo esto, pues a ver, pues en líneas como muy generales, pues el yoga es una disciplina milenaria que abarca pues un montón de cultura y un montón de tradición y un montón de textos que han ido aunando lo que diferentes escuelas de yoga y diferentes sabios, ¿no?, o practicantes de la antigüedad fueron recogiendo, y es una forma en la que si se centra una en las bases, que diríamos que son yama y niyama, son como las bases, como unos principios, unos códigos éticos y morales, vamos a decirlo así para que se entienda, es donde empieza toda esa práctica de yoga. Entonces, bueno, es una forma, por así decirlo, una disciplina en la que te permite estar o que te lleva a estar en una muy buena conexión contigo misma y con todo el entorno que te rodea a través pues, de una mente muy consciente, de unos principios éticos y morales, de un cuerpo fuerte y flexible, preparado para todo y una forma de estar en el mundo, yo creo que muy bonita. ¿Qué ha significado para ti el adentrarte en esta práctica de yoga? Pues para mí ha sido pues, cambiar mi vida, claro. Es como algo como muy típico, ¿no? Del yoga me cambió la vida, pero es que es así. O sea, es una forma en la que, bueno, yo lo tenía... Por suerte lo he tenido como muy de cerca porque mi tía fue una de las primeras profesoras de yoga que hubo en Murcia, en la región, hace muchísimos años. Ella fue de las primeras profes que hubo aquí y ella siempre me iba diciendo, tú tienes que hacer yoga, tú tienes que hacer yoga. Y yo decía, esta mujer, ¿qué dice? Y al final me lió y empecé pues a practicar con ella, y algo que, bueno, que era como una especie de hobby, como una parte de 2 días a la semana donde yo iba a hacer algo, pues se convirtió en una necesidad, en ese espacio donde yo me di cuenta de que a lo mejor no todo estaba bien, pero yo tenía un poco más de control sobre lo que me estaba pasando y que siempre me sentía bien después, siempre me transformaba. Durase 10 minutos esa práctica o durase 2 horas, me sentía muchísimo mejor y de repente, bueno, pues una cosa llevó a la otra, me inicié en una formación de profesores y la primera vez que di una clase me di cuenta de cómo en 1 hora y cuarto puedes transformar la vida de la gente, a lo mejor no la vida al completo, pero el día de la gente, cómo viene gente a tu clase con un rostro, con una respiración, con unas preocupaciones, cómo se van transformando esas personas, porque a través de tu voz o a través de cómo los estás guiando, cambia tanto todo que yo dije, yo necesito sentir esto más, yo necesito, suena como muy místico, pero a veces siento que como profes de yoga somos una especie de canal, porque yo no me considero una maestra ni una profesora de nada, sino una forma de canal entre lo que cada una tiene y el potencial que tiene y todo lo que puede llegar a convertirse, ¿no? A través de esa práctica. Entonces es muy bonito y cuando estás cerca de eso no quieres soltarlo nunca. Qué pasada, ¿dirías que tu propósito es es transformar esas vidas? Sí, probablemente. No transformarlo porque a lo mejor no depende tanto de mí, pero si puedo darle a cualquier persona la facilidad o las herramientas para que su vida mental, física, su alma mejoren, desde luego esa sería una de mis mayores pasiones y un regalo para mí, claro. Qué pasada. Comentabas antes que la práctica fuera de 10 minutos o de 2 horas que te consigue transformar, ¿no? ¿Una práctica de 10 minutos puede ser efectiva? Claro que sí. A ver, obviamente esto es todo como muy proporcional, pues cuanto más tiempo dediques a esa práctica, mayor es el beneficio que obtienes, pero a veces se estigmatiza mucho como esa práctica corta, o a mí me pasaba cuando empezaba a practicar, que hay días que no practicaba porque decía, si es que como hoy no tengo 1 hora, pues para eso no practico, y luego dije, ¿qué es esto, tío? ¿Cómo que no voy a practicar? O sea, 10 minutos te cambian el día, 100%. O sea, yo hay días
que hago 5 saludos al sol A, 5 saludos al sol B, me siento 2 minutos, hago pranayama y me voy. Y he tardado 12 minutos y mi día es distinto, te lo prometo. O sea, yo ya salgo de otra forma, ¿no? ¿Que puedo otro día practicar pues mucho más tiempo? Genial. ¿Que no tengo tiempo de hacer práctica física? Pues hago una pequeña meditación o hago un poquito de pranayama, pero todo lo que sea moverse y practicar, dure lo que dure, es mejor que nada, siempre, siempre, siempre. Has comentado una parte final, ¿no? Que es has comentado una parte primera que es la parte física y una parte final de pranayama de 2 minutos, ¿no? Sí. Creo que en esta parte de Occidente se conoce muchísimo más esa parte física 100%. de cuando estás, Sí. Las posturas, tú ves así las invertidas y dices, yoga. Sí. ¿En qué se divide realmente, ¿no? La práctica de yoga? Pues, a ver, depende mucho también del sistema y de los estilos de yoga, pero digamos que hay como varias estructuras, ¿no? Que conforman una práctica de yoga que llamaríamos completa, ¿no? Entonces hay una parte de asana, que es la parte física, que como tú bien dices, en Occidente es lo que más te llama la atención y no nos vamos a engañar, es lo que te entra por los ojos, porque tú estás, hoy en día nos movemos mucho en redes sociales, en vídeos, en YouTube, en un montón de canales y tú lo que quieres es conectar con la gente. Si todo el mundo me ve quieta, solo, meditando, pues te puede atraer, pero no tanto, un poquito menos. Entonces, bueno, al final yo siempre digo que da igual por lo que se acerque la gente al yoga, porque luego todos nos quedamos por lo mismo. Entonces, si te quieres acercar por lo físico, bienvenido a mi clase. Luego te quedas porque te descubres que hay mucho, mucho más, ¿no? Entonces, encuentras la parte de pranayama, que son todas las técnicas de respiración que a veces se hacen antes o después o incluso durante la práctica de yoga. Encuentras la práctica de asana, como hemos dicho, que es como más física, la parte de posturas. Encuentras los espacios de meditación y de silencio, que hay muchas formas también de meditar. Está la parte como del bhakti yoga, de la devoción, donde se hacen los cantos de mantras o se hacen los kirtan. Entonces, bueno, la suma de todo eso es una práctica holística muy, muy completa para el cuerpo, para la mente y para el corazón. Uno de esos principios, ¿no? Del yoga es no reaccionar a los estímulos externos, ¿no? A cuando te pasa algo, pues tener ese control. ¿Crees que realmente el yoga ayuda a encontrar ese control ante situaciones externas? Pues, a ver, justo el sutra que hay aquí en la pared, Yogas Chitta Vritti Nirodha, habla de que el yoga te ayuda a detener esas fluctuaciones mentales, aunque no es tanto tan así, porque la mente está hecha para tener fluctuaciones. Entonces, no es tanto detenerlas o no reaccionar, sino aprender la mejor forma de hacerlo, ¿no? La mejor forma de convertirte en la observadora de esas fluctuaciones o de esos sucesos que te están pasando y tomar parte de una forma un poquito más activa, ¿no? No identificarte tanto con todo lo que te está pasando y con todos esos estímulos, sino ver cómo desde fuera puedes aprender a reaccionar con esto. Entonces, ¿te ayuda a controlar esos estímulos internos y externos? Sí, pero tienes que atravesar también esa parte oscura que decías, ¿no? Pero yo sí que siento que con el yoga tienes cada vez más conciencia, si al final hablamos casi siempre de lo mismo, es la conciencia de qué estoy, por qué me siento como me siento, por qué estoy como estoy, por qué noto lo que noto, ¿no? ¿Y qué hago con esto? Ahora tengo toda esta información, ¿qué hago con esto? Pues tengo que reaccionar, pero de intentarlo de una forma pues lo más amable y asertiva posible. Entonces sí que el yoga te va poniendo delante situaciones y emociones, pero hay que trabajarlas también, claro. Sí, pero sí que diría que ayuda a esa forma de gestión. Por lo menos respiras antes, a lo mejor, de responder, ¿no? Claro. Por lo menos te tomas esa respiración y aunque vayas a contestar lo mismo, pero sí, te tomas tu respiración primero. Plenamente consciente, efectivamente. Sí. Si una persona empieza hoy a practicar yoga, ¿qué beneficios crees que podría obtener en el corto plazo? En corto plazo, bueno, en corto plazo, si alguien nunca ha practicado, yo sí que creo que a nivel físico es donde primero se siente todo y a través del control respiratorio también, pero esto es la forma en la que respiramos en la práctica o tomamos una respiración mucho más consciente, tarda un poco más en dominarse. De hecho, me llama mucho la atención que en clase hay veces que viene gente nueva a probar, como la semana pasada vino una chica y fue una clase donde hicimos
a nivel físico como cosas un poco locas, ¿no? Y pies para un lado y pies para otro, y ahora salto y me coloco la pierna no sé dónde. Y terminó la clase y ella me dijo, "Buah, lo que más me ha costado es respirar". Y dije, claro, tía, o sea, es verdad, es lo que más nos cuesta, da igual dónde te pongas las piernas, lo que más nos suele costar es dominar esa respiración, ¿no? Entonces, cuando alguien no ha practicado nunca y viene, de repente se encuentra en un punto donde lleva su cuerpo a posturas donde normalmente no las ha llevado, y eso ya te hace tener un trabajo funcional y una movilidad articular y mejorar la flexibilidad y la fortaleza de tu cuerpo, y también se ve inmersa en un momento donde tiene que decidir y controlar cómo respira, y eso es un viajazo. Y eso es lo que hace también que tu mente ¡boom!, se transforme, porque por primera vez te haces cargo del momento en que tú decides respirar y exhalar. Y el yoga, a mí me gusta mucho remarcar que es probablemente la única actividad del día donde tu respiración es un acto voluntario. O sea, la respiración es involuntaria, y por suerte lo es, y por eso estamos vivas todas, porque no tenemos que pensar 24 horas al día en respirar, si no, no estaríamos aquí. Pero en yoga no, aquí tú entras y tú decides cuándo inhalas y cómo, y tú decides cuándo exhalas y cómo, y no va la respiración por un lado y tu mente o tu cuerpo por otro. Aquí intentamos, o debería ser así. Entonces, esa es la parte más compleja y se va desarrollando con el tiempo, pero beneficios físicos, beneficios de calma, beneficios de un estímulo de todo tu sistema parasimpático por fin ¡boom!, despertándose y diciendo estoy aquí, se encuentran muy pronto en la práctica de yoga. Sí. ¿Qué es eso del sistema parasimpático? Pues el sistema parasimpático... es muy complejo que te explique en muy poco tiempo todo esto, pero bueno, digamos que la forma más... aunque ahora han cambiado bastante la terminología, pero digamos que siempre hemos dividido el sistema nervioso del cuerpo en simpático y parasimpático, y que es como lo del rest and digest, ¿no? Que hemos hablado muchas veces, o huida y calma. Entonces, el sistema nervioso simpático es el que está preparando tu cuerpo normalmente para funcionar, que es lo que normalmente nos pasa todo el día. Entonces tienes pues todas las hormonas que están encargadas de que tu cuerpo y tu cerebro estén a tope, como si tuvieras que huir de una situación y tu cortisol esté por las nubes 24 horas al día. Eso es tu sistema simpático dominando todo lo que tú trabajas, ¿no? El sistema nervioso parasimpático es el que aparece para decir, vale, estoy aquí, no pasa nada, no hay peligro, no hay huida, puedo hacer mi digestión tranquilo, puedo dormir, puedo empezar a darle la orden a las hormonas del sueño y de la calma, ya que mi ciclo circadiano venga en su momento, aparecen ahí. Por lo general, nuestro sistema nervioso simpático está tan activo durante el día, casi de forma involuntaria, que luego el sistema parasimpático no llega casi a veces ni a aparecer, ¿no? Y por eso ese estrés crónico y esa forma de que ahora casi todas las enfermedades, incluso autoinmunes que se han estudiado hoy en día, derivan simplemente del estrés, por mucho que busques en cualquier otra parte de tu cuerpo, ¿no? Entonces, con una respiración consciente, con una atención muy plena, con una buena respiración y con movimiento físico, tu sistema parasimpático empieza a ganar la partida, empiezas a relajar, sobre todo en la parte final de la práctica, donde todas las posturas se sostienen un poquito más de tiempo, se hacen torsiones, se hacen invertidas, le dan esa orden a tu sistema para que todo se calme, y por eso las sensaciones al salir de la clase son súper distintas a cuando has entrado, porque todos venimos a clase de yoga así y luego parece que cambia todo un poco. Sí. Total, yo cuando venía a clase de yoga era como, me estreso por ir a clase de yoga porque llego tarde, ¿no? Y eso es fatal. Eso es fatal. Y luego utilizas el yoga para desestresarte. Entonces era un... Pero luego sales corriendo porque has quedado con alguien a las 9:30 y son 9:15, entonces yo muchas veces le digo a la gente, que os dure el yoga. O sea, cuando salen de Shavasana digo, por favor, no encendáis el móvil todavía, no vayáis corriendo, ponte los zapatos despacio, por favor, que te dure el yoga hasta mañana por lo menos. Y todo el mundo, venga, vale. Pero cuesta tanto, sí, ¿no? A veces, y digo, ¡guau! Dejar esos espacios también, ¿no? Para que eso haga su efecto, que parece que lo haces y dices... Ya, check. ¿Hecho? Claro, y no. Sí. ¿Qué tipos de yoga hay? Porque, bueno, ¿qué tipo de yoga es el que tú impartes y qué tipo de yoga está ahí? Pues yo practico Vinyasa, que es lo que tú has practicado conmigo en clase. Hago Hatha Vinyasa Yoga, que es un estilo pues un poquito más dinámico. Hay Vinyasa Krama, que es como la forma más tradicional, donde Krishnamacharya, que es ese señor que hay ahí en el altar, impartía sus sesiones. Está el Ashtanga Yoga, que también
bueno, pues hay muchos sistemas que beben casi todos beben de la misma fuente, pero luego, pues bueno, fueron en diferentes ramas, diferentes maestros perfilando esos linajes, ¿no? Y perfilando esos estilos. Entonces, bueno, pues encuentras esas tangas, encuentras vinyasa. Yo hago yin yoga también, que es un estilo pues mucho más restaurativo y más suave en el suelo. Tienes rocket yoga, tienes hot yoga, tienes el hatha yoga más clásico y tradicional, que es el que yo he estado practicando durante años. Entonces, yo siempre digo que hay un estilo de yoga para cada persona, siempre hay uno para ti. Y cuando alguien viene a mi clase o a clase de cualquier otra persona y no le cuadra, siempre le digo, sigue buscando, o sea, no te quedes con que esto es el yoga, esta es la forma en la que yo practico, a mí me funciona y yo lo comparto, pero si esta no es tu forma, cambia de profe, cambia de estilo, cambia de centro y encuentra el tuyo, porque hay uno para ti, 100%. ¿Crees que el yoga, cuando decimos que el yoga va más allá de la parte física, si entramos en la parte, por ejemplo, de creencias, ¿es incompatible que alguien, por ejemplo, que es pues, cristiana, pueda practicar yoga? No, es un temazo esto, ¿eh? No es incompatible porque el yoga obviamente no es algo como muy dogmático ni tiene como un sesgo muy marcado, sobre todo en Occidente, pero tampoco se puede desvincular de la religión, porque al final el yoga era una de las darshanas, de las escuelas que había dentro del hinduismo, de esas 6 darshanas tradicionales. El yoga es una de ellas. El yoga tiene una muy marcada tradición religiosa hindú y eso es una realidad. Y cuando tú entras a una clase de yoga hay un altar, hay unas deidades puestas, se encienden unas velas, se cantan unos mantras, entonces hay una religión ahí. Puedes tener más conexión o menos con lo que se trabaja, puedes ser devoto de cualquier religión, puedes ser súper ateo y practicar, pero no pensar que estás practicando yoga y que el yoga es como algo sin más que ha surgido y que te han traído como un deporte, porque no lo es. Pero por supuesto que cualquier persona del mundo, crea en lo que crea o no crea en nada, puede practicarlo, por supuesto que sí. Es curioso, ¿eh? Es que es como... Al final yo creo que cuando practicas yoga o cuando empiezas o cuando lo ves en esas invertidas, ¿no? Que se ve tan bonito, no piensas en todo lo que hay detrás, en todo lo que supone, en esos principios, ¿no? En esa ética que decías, sí. Que al final tiene que ser todo un círculo que gira en torno a eso, no es aislado, ¿no? Sí, aunque ahí muchas veces creo que los profes tenemos como una parte de responsabilidad porque ya no le damos tanto espacio, o yo siento personalmente que no le doy tanto espacio a hablar de todo esto en clase, ¿no? Entonces, más allá de, obviamente, en mis formaciones de profesores o cuando hago privadas o cuando hago algún taller o alguna inmersión, sí que me gusta contextualizar un poco todo, pero luego en las clases grupales tienes 75 minutos para intentar que toda esa gente se vaya muy bien y que dejen sus problemas fuera y que su cuerpo funcione mejor y que respiren bien. Entonces casi que empezamos boom, con el pranayama, venga, un estado de disponibilidad, muévete, cierra, medita y vete. Entonces mucha gente no entiende porque no se lo hemos explicado o porque no han tenido esa curiosidad de buscar en internet de dónde viene todo esto, ¿no? Porque hay un altar ahí o porque yo canto un mantra, ¿a quién le estoy cantando, ¿no? Que es todo eso que suena. Entonces hay una responsabilidad compartida ahí que tenemos que trabajar, profe y alumnos, creo yo. Y si un alumno quisiera empezar a investigar, ¿no? ¿Por dónde empiezas? Creo que hoy en día, con tantísima información que hay, es un arma de doble filo porque al final tienes tantos sitios donde mirar que yo creo que abruma un poco el decir, ¿cuál es ese primer paso, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Sí, esa es la parte que a mí cuando me preguntan ¿qué libro me puedo leer o qué puedo hacer con esto? Me cuesta mucho también dar esa información porque es lo que tú dices, hay tantísima pues que abruma y pierde. Pero bueno, hay algunos libros que en líneas generales hablan un poco pues, de todo el mundo del yoga, de esa parte histórica, de ese contexto cultural, de las posturas de yoga y luego pues alguna profesora que te inspire. Hay un montón de cuentas de Instagram, hay un montón de blogs súper detallados de yoga donde hablan un poquito de todo este tipo de curiosidades y sobre eso luego tú puedes buscar información pues ya más específica porque sí que hay muy buenos libros específicos de anatomía, hay muy buenos libros solo de pranayama, hay muy buenos libros de cultura hindú y de mitología o de tradiciones, entonces luego sí que puedes ir por ramas investigando, pero en líneas generales pues sí que hay que buscar un poquito mejor, ¿no?
¿Cómo se relaciona? Porque estabas ahora así comentándolo, ¿no? Con esa parte que se conoce más mística. Sí. Es decir, ¿cómo influye toda esta parte de los cantos, a quién le rezas, todo eso? ¿Es una elección que cada profesor hace o hay algo determinado? Sí, al final, o por lo menos lo que yo siento es que cada profe debería compartir lo que practica. Vale. Y eso es una cosa que no está tan a la orden del día como yo siento. Esto es algo súper subjetivo y personalísimo que vuelco desde aquí, pero sí que es cierto que hay pues muchos profes de yoga que imparten pues cualquier cosa, aunque no sean su práctica o aunque no hayan estudiado sobre eso, no hayan dicho, pues bueno, pues por diferentes motivos, todos lícitos y están ahí. Pero por lo general los profes yo creo que compartimos lo que nos funciona. Yo comparto a través de mi experiencia, yo no te puedo enseñar nada que yo no haya probado y nada que a mí no sienta que me ha transformado. Entonces yo hago una práctica de Vinyasa y hago una práctica de Yin, a mí eso me funciona y es lo que me sostiene, lo que me hace muy, muy, muy feliz y es lo que yo comparto. Y con esta parte más mística sucede igual. Hay profesoras que no tienen ningún tipo pues, de conexión con esa parte a lo mejor cultural o más religiosa y entonces yo siento que está bien que no la muestren en sus clases porque al final cantar mantras por cantarlo sin saber esa conexión o sin que tú sientas por qué lo estás haciendo no tiene sentido tampoco. Entonces, bueno, a mí siempre me ha despertado un poco la curiosidad de toda esa parte de la cultura hindú. Tuve la suerte de conocer a Haridasa, que es pues, uno de mis mejores profesores, referente y amigo. Es un brahman que vive aquí, trabaja con la cultura hindú y la comparte con una sabiduría incalculable. Y entonces, a través de conocerle a él, a raíz de conocerle a él y que forme parte de mi formación de profesores, pues despertó como esa parte en mí, donde pues, a través de clases privadas que hemos dado, o de mucha formación que he hecho con él, pues yo he conectado con otra parte más de deidades, con otra parte más de esa religión que sostiene la práctica y para mí es una parte de mi práctica. Yo canto mantras en mi casa, yo canto mantras en mi práctica, yo llevo mi mala donde hago ese trabajo y es lo que yo intento compartir también. Pero claro, depende mucho de cada profe. Pero en tus retiros, por ejemplo, he estado en diferentes retiros. Hay muchos mucho más místicos, ¿no? Y realmente eso en tus retiros no está, ¿no? No, porque no es algo que a mí, por ejemplo, me llame tanto. O sea, hay tantas formas de conectar contigo que yo comparto las que me funcionan a mí. Yo sé que hay ceremonias de cacao, pero yo nunca he hecho una, entonces si a mí eso nunca me ha llamado tanto la atención, ni es una parte de la práctica de yoga, una ceremonia de cacao no tiene nada que ver, ¿no? con el yoga al final, pero como yo nunca me he visto como muy atraída por ese tipo de ceremonias, tampoco para mí tiene sentido que lo incluya en un retiro, por muy de moda que esté. Y te digo ceremonia de cacao como hay 20.000 tipos de prácticas. Entonces yo sí que intento en los retiros hacer prácticas como muy completas, añadir pues mantras nuevos, me llevo el cuenco de cuarzo, hacemos también como un poquito de viaje de sonido, intento que todo lo que conforma mi práctica personal y un poquito más allá de lo que normalmente me da tiempo a explicar en clases grupales, se pueda volcar en un retiro de yoga. Vale. Genial. No, creo que tiene lógica, ¿no? Que tiene sentido que al final tú muestras lo que tú practicas y hasta donde consideras que puede ayudar, ¿no? a las personas en esa práctica de yoga y quizá tus retiros van mucho más relacionados con esta aventura, bienestar, montaña, naturaleza. Que es lo mío, ¿no? claro. O sea, es que al final hay miles de retiros y miles de profes y es lo mismo de antes. Encuentra el tuyo. Yo organizo retiros que serían el retiro de mis sueños. O sea, si yo pienso, ¿cómo sería un retiro al que yo iría con los ojos cerrados? Así, pues así lo monto. Y hay gente a la que le encanta esa estructura, ¿no? O ese plan que yo puedo montar, y gente que busca otra cosa. Entonces, por eso estamos aquí. ¿Cómo estructuras tus retiros? Pues depende también del tipo de retiro. Los que yo llamo Natura, que son los retiros al último al que tú viniste, pues es esa mezcla de dos de las cosas que más me gustan del mundo, que es la montaña y el yoga. Entonces son retiros donde se hacen prácticas de Vinyasa, donde se hacen prácticas de Yin Yoga y de meditación, y donde durante la jornada normalmente del día central del retiro, pues nos vamos todas juntas a subir una montaña, a conquistar una cima, a entregarnos un poquito a la naturaleza. He hecho retiros con descenso de barrancos, con vías ferratas, con montañas de todo tipo de altitudes, un poquito con todo, sí.
Entonces tiene que combinar, ¿no? Un poco esa mezcla, que para ti eso es un... En ese tipo de retiros en Natura sí, luego por ejemplo he hecho otros como más centrados en bienestar, en centros de wellness donde pues es como un parón mucho más completo, donde nos damos tiempo a recargarnos de otra forma, ¿no? A buscar un poco ese silencio, a trabajar más con la meditación y con el pranayama, a darnos un poquito una hora en un spa, que eso siempre repara, mucho más allá del yoga, el spa eso siempre te nutre mucho. Y luego pues los viajes que hago, que al final son retiros en cierto modo de yoga y aventura, pues es una forma también de aunar pues dos de mis pasiones, que son los viajes y el yoga. ¿Y qué? Dentro de, bueno, en el último viaje, si no me equivoco, en Tanzania tenías una lesión, ¿no? Y estabas ahí en tu viaje con tu lesión y dijiste pa'lante, ¿no? ¿Cómo se vive en esos momentos que te decía antes que desde fuera se ve como una fortaleza? Cualquier persona se pondría excusas en este momento para decir no avanzo, no lo hago, me paro, me voy. ¿Cómo consigues encontrar esa fortaleza? Pues te digo, a veces no lo sé, pero es cierto que en esos momentos yo misma desde fuera digo, buah, iré, sí, así, lo tienes que hacer así, porque no hay otra. Y bueno, al final es una frase que también digo yo mucho, pero no es lo que te pasa, es lo que haces con lo que te pasa. Y yo sé, yo me fui a Tanzania, me rompí un hueso 7 días antes, el hueso del quinto metatarso del pie, con un dolor que solo yo sé lo que atravesé en ese retiro de Tanzania con mis muletas. Y toda la gente que vino al viaje me decía, ¡buah, tía, es que te vemos y es como si estuvieras súper bien! Digo, es que estoy súper bien, ¿sabes? Que tampoco puedo hacer nada. Y claro, me rompí el hueso 7 días antes, el viaje estaba montado, los vuelos, las 15 personas que viajaban conmigo, es que tenía que ir, 100%. Digo, pues lo que puedas con lo que tengas, y esto es la versión real de todo lo que yo voy contando siempre, qué es lo que hay que hacer, pues para adelante. Y ya está, entonces, bueno, pues tuve que adaptar cosas, fue muy frustrante en algunos momentos, tuve que gestionar muchas veces eso, el que tenía que estar dando las clases de yoga en medio del Serengeti, en un sitio precioso, sentada en una silla o con las 2 muletas, no podía moverme, no podía ajustar a mis alumnos, algunas de las excursiones no las pude hacer, pero sin embargo fue el mejor viaje de mi vida, o sea, y por eso lo repito este año en julio, porque yo estaba ahí y dije, 100% voy a volver a este sitio. Y espero volver sin muletas, espero poder subirme ya al barco normal y hacer todo el viaje, pero esos son los momentos donde una se da cuenta de todas las cosas que puede hacer, de verdad, sí. Y bueno, y esta fortaleza que decías, ¿no? Que quizá la práctica que te da, lo que puedes llegar a conseguir, el decir me paro y ya está, y no puedo cambiar... Y esto es lo que hay, claro, es que no puedes. Sí, están los factores que tú puedes controlar y ahí también el yoga te ayuda mucho a ver de qué forma puedes controlarlos y lo que no está en tu control. Y ya está, y eso es lo que más nos cuesta aceptar muchas veces hoy en día, ¿no? Sí. El que no puedes controlarlo todo, pero ahí estás, pues te has roto un hueso, pues te tienes que ir a Tanzania con tus 2 muletas y pidiéndole a la gente que te lleve la maleta y a los de allí que te suban al barco de un empujón y ya está. Pero se puede y se disfruta también, ¿no? Esa parte de cómo gestionar esto. Sabes que para mí es complejo esa parte de cómo consigues pasar de quizá este bloqueo mental donde dices ahora esto, ¿no? Sí. Hacia, vale, cambio el chip, es lo que tengo y tengo que disfrutar. Sí. ¿Cómo es esa montaña rusa de emoción, ese viaje, ¿no? Bueno, al final es como todas las cosas que te pasan en la vida, porque todo lo bueno se acaba y todo lo malo también. Entonces yo creo que algo que yo tengo muy presente es ese, pues todo pasa, entonces también me gusta mucho disfrutar todo lo bueno, porque también se fuma antes de que te des cuenta, y cuando estoy atravesando pues cualquier tipo de oscuridad o situación pues incómoda, también me consuela mucho saber que es impermanente y que va a pasar también, ¿no? Entonces esa montaña rusa es constante y obviamente tuve muchos momentos, sobre todo pues cuando fui al hospital y cuando vi que estaba roto el hueso y que no era solamente una fisura, pues de panic attack, de llorar un montón y decir, ostras, ¿ahora qué hago? O sea, claro. Tengo clase esta tarde, no puedo ir, tengo un viaje a Tanzania en 7 días, ahora ya no puedo ni conducir, no puedo hacer nada, se para el mundo. Y decir luego, bueno, ¿qué hago con esto? Esto es lo que hay, pues no puedo dar clase, tengo que llamar a alguien que me sustituya, tengo que ir al viaje, pues tengo que ir al viaje. ¿Qué hago con esto? Esto. Y ya está. Como que te enfocas en la acción más que en el problema, ¿no? Claro, ¿qué hago con esto? Claro, esta es la movida, voy a ver qué hago con ella y lo que puedas con lo que tengas y ya está, y no te queda otra. Sí. Brutal. Es así, tía.
Vale, ha llegado la parte de darle algo a la audiencia. Vale. Entonces, ¿qué le podríamos dar desde, bueno, pues desde tu parte que pudiera acercar a esas personas al yoga o a tu práctica? A mi práctica, bueno, yo creo que la forma más accesible de conocerme o de que conozcan la práctica es que vengan aquí a Samsara y que practiquen un mes conmigo, que vengan a clases en cualquiera de los horarios que yo tengo. ¿Qué te parece algo así? Encantaría, ¿vale? Hacemos un sorteo. Claro, sí, por mí perfecto. Genial, vale, súper Sí. guay. Yo creo que es muy chulo y que al final poder aplicar, ¿no? Todo lo que hemos estado comentando, Sí. esas montañas rusas, ese viaje, cómo respiras, cómo... bueno, ya nos contará, la persona que gane ya nos contará qué tal. Sí, sí, sí. Le pediremos feedback. Sí. ¿Cómo? Dentro de la práctica, ¿no? Hemos comentado la parte física, hemos comentado pues, cómo se divide. Si vamos a la parte inicial de ese pranayama, lo primero que es el pranayama y cómo puede ayudarnos. Pues esa parte de pranayama diríamos que es como ese control respiratorio, son diferentes técnicas y hay muchísimas que nos ayudan a manejar y a controlar nuestra propia respiración. Entonces se suelen hacer al principio de la clase muchas veces porque te ayudan como a aterrizar, ¿no? Como yo digo, a dejar fuera de la sala un poquito todo lo que te ha pasado hasta ahora, que suelen ser muchas cosas, y a centrarte en la respiración. Hay otros tipos de pranayama que ayudan mucho al cierre porque te ayudan a activar mucho más el sistema nervioso parasimpático, y hay otros pranayamas incluso, como por ejemplo Kapalabhati, que es una respiración de fuego muy 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 potente, que yo la suelo introducir a mitad de la sesión porque te da como mucho power para poder seguir ahí trabajando. Entonces hay muchas técnicas de pranayama y todas tienen un montón de beneficios en realidad. Si tuvieras que decir si hiciéramos un ejercicio práctico, Vale. de una respiración, un tipo de respiración que lo que hiciera sea activarnos, ¿cómo sería? Pues, por ejemplo, Kapalabhati es una respiración de fuego que activa mucho el cuerpo y que, de hecho, mujeres que estén embarazadas o si estás practicando por la noche no se recomienda que hagas porque activa mucho ese sistema nervioso simpático, es un poquito todo lo contrario. Y si lo que buscas es lo contrario, es como un poquito relajar, pues se hacen respiraciones donde se alargan, por ejemplo, exhalaciones o donde se inhala más por el orificio izquierdo, por la fosa nasal izquierda, que es la que está conectada con el sistema nervioso parasimpático. Es lo que se conoce como el lado yin del cuerpo, de la calma. Entonces, depende del momento, se trabaja de una forma o de otra. Esa respiración, ese control de la respiración, estas técnicas, ¿no?, que se pueden ver aquí en clase de yoga, después se pueden aplicar durante el día, ¿no? Claro. Es decir, En la cola de Mercadona, sí, y en el atasco de la autovía también, claro. Sí. A mí me encanta aplicar cuando te acuerdas, ¿no? Sí. Cuando me acuerdo yo digo, ay, voy a respirar. Y entonces a mí me suele decir, ¿qué te pasa? ¿Que estás suspirando? ¿Que estás respirando como consciente? Muy fuerte, ¿no? Sí, ¿por qué suspiras? ¿Estás mal? No, estoy bien. Estoy intentando estar bien, de hecho. Claro. Estoy regulándome. Es curioso cómo se nos olvida o puedes pasar un día entero y no haberte dado cuenta de si has respirado o no has respirado. Ni un minuto, o sea, es que hay días que pasan y tú no has sido consciente de cómo estabas respirando. Y solo escucharte, yo lo siento cuando escucho a mis alumnos, te da tanta información de cómo tú estás, cuando tu exhalación es muy corta, cuando la exhalación es agitada, cuando la inhalación es muy superficial en vez de una respiración diafragmática, te da tanta información ver cómo respiras y te cambia tanto dominar eso y decidir de qué otra forma vas a respirar, que si de verdad todo el mundo tuviera como esa conciencia, tendrían todo el foco todo el día puestos en la forma en la que están respirando, pero cuando salen a correr, cuando están trabajando, cuando estás en el coche, cuando te estresa cualquier problema que tengas en ese momento o cuando quieres irte a dormir. O sea, es que en cualquier momento del día tu respiración está ahí para acompañarte. Total. ¿Cómo se combina la parte de la respiración con la meditación, ¿no? Ahora está la técnica del mindfulness que ayuda muchísimo, ¿no? Sí. A tomar esa conciencia y traerte al momento presente. ¿Cómo es la meditación en yoga? Pues hay muchas formas de meditar. Normalmente en las clases, como suele ser gente que no tiene tanta práctica con la meditación, se suelen ser meditaciones guiadas. Entonces, bueno, a través de visualizaciones, al final todo es un poco como ese mindfulness. Todo lo que te haga estar aquí y ahora
funciona. Entonces, cuando se deja como mucho espacio de silencio en las meditaciones, hay más facilidad de que la gente que tiene poca práctica se pierda y se vaya a cualquier otro lugar y luego vuelva, ¿no? Y eso es así, es parte del juego. Pero es verdad que cuando se guían meditaciones, pues vas haciendo que la gente lleve toda su atención a un único punto. Entonces, a veces se hacen visualizaciones de imaginarte cualquier objeto, cualquier luz, o incluso mirando una vela y una respiración, Tratak, que es mirando todo el tiempo a una vela y luego cerrando los ojos y visualizando esa llama, observando la respiración, contando tiempos de inhalación, tiempos de exhalación, todo lo que te haga estar presente es una forma de meditación activa, y luego se va avanzando en técnicas pues ya un poquito más avanzadas, donde a través de simplemente ese silencio puedes sostener mucho tiempo ese estado contemplativo, ¿no? Se consigue dejar la mente en blanco como se ve en las películas, ahí a los budas en el monte con la mente sin ningún pensamiento? No, y además hay mucha gente cuando empieza a meditar que tiene como esa idea de voy a dejar la mente en blanco, y eso es lo que más le frustra, porque la mente, spoiler, no se queda en blanco, te lo digo, no está hecha tampoco para eso, es lo de las frustraciones. La mente está hecha para tener procesos mentales constantes. El proceso meditativo empieza cuando tú no estás dentro de esos procesos, no te identificas tanto con cada pensamiento, sino que te conviertes en una mera observadora de lo que está pasando ahí. Y entonces es una forma de contemplar y de observar, de no engancharte a nada de lo que viene en tu mente y de simplemente contemplar hasta que llega en algunos momentos, pero son a veces muy fugaces, donde todo se para y donde todo se siente muy distinto, pero no hay un momento de esa mente en blanco, es una contemplación abstracta muy potente y muy profunda. Pero está bien que haya pensamientos, es solo verlos desde fuera, ¿no? No identificarte, ¿no? No identificarte no ser tú tanto la con persona que está pensando, sintiendo todo eso y enroscarte tanto, es como más desde fuera, sí, podríamos. Me sorprende que en entrevistas que he hecho, ¿no?, antes del podcast, en la parte, por ejemplo, de entrevistar a una psicóloga, comentaba justo esto, y ella es lo que aplica en su terapia, el cómo salir de, pues eso, de identificarte tú como la persona que piensa y pasar a ser esa observadora, ¿no? Porque ahí es cuando tú tomas distancia de tu pensamiento y puedes ver las realidades de otra perspectiva, ¿no? Sí, a veces yo lo comparo mucho como cuando te pasa algo con cualquier tipo de relación, de pareja o de amigas, y se lo cuentas a alguien. Esa persona lo ve desde fuera, y entonces muchas veces tus amigas, o cuando a ti una amiga te cuenta cualquier cosa, tú eres esa persona que está observando su movida, y tú, para ti es clarísimo, y tú le dices, pero vamos a ver, ¿no ves que esto es así y así? Y esa persona está enroscada, y dice, y no lo ven, porque están dentro de esa foto, ¿no? Entonces yo creo que la meditación es convertirte en esa amiga que te escucha, ¿no? En esa observadora. Y hace poco vi un documental muy interesante de meditación, en el que hablaba de que al final tu mente es como si fuese, tú buscas como una llave que te abra como esa claridad, y esa llave siempre está como en el fondo de un estanque que está como muy lleno de barro, siempre está muy removido por todos los procesos mentales, por todo el día a día. Entonces la meditación no es simplemente coger esa llave porque no la encuentras, sino empezar a dejar que el fango se vaya posando, que el agua se vaya clareando, que poco a poco esas olas vayan desapareciendo hasta que llega un momento en que está ahí la llave y solo tienes que cogerla, pero necesitas dejar que todo eso se vaya reposando, y si estás dentro removiendo no la vas a encontrar peor, nunca, ¿no? Sí, era algo así. Una metáfora que es súper clara, ¿no? Cuando lo ves de esa forma, de decir, claro, estás enroscada y encontrando, buscando. Y removiendo, entonces espérate que se calme todo y hasta la llave ahí, estará ahí en algún lugar. Yo aún no he encontrado mi llave del todo, pero es que siento que estoy cerca. Yo creo que es como la felicidad que tiendes a ella, pero no la alcanzas, ¿no? Sí. Muchísimas y ya cosas. Está ahí, sí, claro, sí. Y ya está ahí, ese es el problema. Sí, tía. Hay que integrar muchas veces todo eso. Pero bueno, al final ya está, hay que transitarlo y es el viaje de la vida. Es así, es el viaje de la vida y es un proceso, es un aprendizaje constante, o sea, es que no se acaba nunca, y yo creo que es bonito que no se acabe nunca, que siempre haya cosas que aprender. Si no, ¿para qué, no? Claro, sí. Si seguimos con esta práctica, estábamos en la parte de pranayama, la práctica física, la meditación. ¿Cómo influye la música, los mantras
en el yoga, ¿no? Es decir, ¿qué importancia tienen dentro del mismo? Dentro de una práctica te refieres, ¿no? Por ejemplo, pues a ver, tanto el sonido como esa ausencia de sonido te puede llevar a un tipo de viaje o a otro. Entonces, bueno, hay incluso viajes conocidos como tal, viajes de sonido. Yo tengo algunas amigas que los imparten y son súper bonitos porque a través de diferentes instrumentos y diferentes frecuencias que cada uno de esos instrumentos tienen, pues a nivel mental y emocional te van llevando a unos estados de conciencia que normalmente no puedes alcanzar a no ser que estés como rodeada de ese tipo de sonoridad, y eso es súper bonito. Luego hay veces que a través de tu propia respiración sonora, como cuando trabajamos con Ujjayi, que es una respiración concreta que se hace a veces en la práctica, pues también te ayuda a conectar de otra forma, y otras veces con ese silencio que también te ayuda a conectar contigo de una forma en la que no estamos acostumbradas, porque nos suele dar como mucho vértigo a veces ese silencio, ¿no? Y siempre cuando empezamos a ver cosas que no nos apetecen, pues tu mente, que es muy muy inteligente, dice: yo me voy de aquí, a mí esto que estoy viendo no me gusta, yo me voy a pensar en otra cosa que estoy más cómoda ahí, ¿no? Total. Entonces sí, hay muchas formas también de trabajar ahí. Sí. Y la parte de mantras, de no solo el sonido externo, sino cantar tú, esa vibración, sí. ¿Qué genera? Pues los cantos de mantras son un viajazo, en realidad. Cuando tú los practicas como por una parte más devocional, sola en tu práctica, pues tienen un tipo de trabajo. A mí me ayudan pues mucho a conectar con esa parte espiritual, ¿no? Con algo superior a mí, o con otra forma de incluso meditar, porque hay una meditación, el Japamala, por ejemplo, es a través del canto de mantras. Tú estás cantando el mantra, lo estás repitiendo, y eso te hace entrar como en una especie de trance, que volvemos a lo de antes, es estar aquí y ahora, estás en eso y tienes que estar cantando y cantando, y te hace estar, pues entras en un estado meditativo muy 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 bonito. A mí me gusta mucho hacerlo así. Y cuando se hacen cantos de mantras, como cuando se hace un kirtan, que aquí hemos hecho alguna vez y es precioso, son muchas voces cantando a la vez, con muchos instrumentos, con esa devoción y con esa forma de entrega en la que al final te metes en ese trance del canto y de la devoción, y te lleva... De verdad, es difícil de explicar con palabras, pero yo creo que el siguiente kirtan deberías de venir y probarlo, porque es un viajazo, de verdad, es muy bonito. Lo probaré, sabes que yo soy un sí a todo, entonces... Lo sé. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero cuando hablas de este trance o este estado meditativo muy profundo, ¿no? ¿Qué te trae eso? ¿Cuál es como la consecuencia de eso, si hay? Después de entrar en ese estado, ¿no? Pues bueno, es un estado de calma, creo yo, pues distinto al que puedes conseguir en otro tipo de actividades, pero ese mindfulness, ese aquí y ahora y esa presencia, pues están incluso cuando estás haciendo cerámica y estás 2 horas concentrada con el barro, tú terminas y tu sistema parasimpático está despierto, está activo, porque has estado como muy muy presente ahí. Solo que en la parte espiritual, pues con el canto de mantras, aparte de que toda tu atención estaba volcada en un sitio, todo tu cuerpo y toda tu mente a nivel energético ha estado rodeada de una vibración muy potente, por unos cantos también donde el contenido y ese canto y esas deidades a las que le estás rezando de una forma o de otra, pues también te hacen conectar con algo muy superior que te sobrecoge muchas veces y que te dejan con una sensación de paz muy, muy potente. Sí. Brutal. Sí. Suena brutal. Vale. Bueno, ¿alguna parte de la práctica o del yoga que no hayamos comentado? Pues... Algo que... Antes de pasar, porque me gustaría tocar la parte de emprendimiento, de cómo has vivido eso de emprender y... Vale, a la parte más real, ¿no?, de todo esto. No sé, bueno, hemos hablado de tipos de yoga, hemos hablado de cómo se puede estructurar una clase, de lo que ha hecho el yoga por mí y para mí. Yo solamente pues, diría que hay un yoga, lo que he dicho antes, para todo el mundo, que da igual la edad que tengas, el cuerpo que tengas, que no seas flexible, por favor, ese mito de no, es que no soy flexible, no puedo hacer yoga. No, todo el mundo puede hacer yoga, todo el mundo puede respirar, todo el mundo puede mejorar su calidad de vida. Entonces yo le animo a todo el mundo a que lo haga. Sí. Vale, entonces, vamos a empezar con esto. ¿Cómo surge en ti esas ganas de emprender? ¿Va ligado a la práctica de yoga o lo tenías antes, que tú ya sabías que te habría gustado trabajar para ti? Pues
creo que iba ligado un poco con mi forma de ser. Yo siempre he sido una persona que ha llevado como muchos proyectos y hacia adelante, hayan sido míos o no, al final siempre he acabado siendo o la encargada o la responsable de los trabajos donde he estado, o de proponer hacer las cosas de otra forma o llevar a cabo cualquier otro tipo de proyecto. Entonces esto no podía ser menos, y cuando empecé a dar clase fue todo muy rápido en realidad. Yo empecé a dar clases aquí gracias a Laura, que encontró este sitio, empezó a dar clases, y a los 3 o 4 meses solo de dar sesiones aquí de yoga, la chica que llevaba el centro se iba y nos propuso cogerlo, y yo es que no tenía duda ninguna, dije, lo quiero yo, lo cojo yo, o sea, porque al final ninguna decisión, mucha gente no emprende porque hay como ese miedo, ¿no? De ¿y qué va a pasar después? Y luego y las cosas es que no son para siempre, hay muy pocas cosas en esta vida que sean para siempre, entonces lánzate y luego ves, porque a lo mejor luego no te gusta y lo dejas, o luego no funciona y lo cambias, pero yo siempre pienso que si sientes de verdad algo, a por ello. Y yo decía, yo quiero esto, yo voy a probarme, claro que sí. Entonces, bueno, pues asumimos las riendas de Samsara, por suerte ha ido muy muy bien y cada año hemos tenido muchos más alumnos y es uno de los centros referencias que hay ahora mismo en toda la región de Murcia, y que dure muchos años más. Llevamos ya 8 años con el centro, y luego pues aparte de este centro pues yo he ido luego pues emprendiendo a nivel personal como Samsara y como marca personal mía como Irene Algar, y no creo que deje de hacerlo. Yo, todo lo que voy sintiendo que me llama voy con ello, sí. ¿En algún momento de este viaje ha habido algo que hayas dejado de sentirte identificada y hayas decidido dejar apartado? Pues a lo mejor de forma consciente no, pero sí que siento que, bueno, que mis clases o los talleres que yo doy o las formaciones han ido cambiando estos años porque yo he ido cambiando. Entonces, bueno, ha sido como una transformación más que dejar de hacer algo, pero siempre intento estar, pues eso, como muy en conexión con lo que yo comparto. Que lo que comparta siempre a día de hoy sea lo que yo a día de hoy siento que está bien y siento que es lo que me funciona. Y dentro de 3 años haré otras cosas, porque probablemente a la Irene del futuro le funcionen otras cosas. Pero sí. Al final es un poco vivir en esa coherencia, ¿no? Y que lo que está pasando dentro... O intentarlo al menos, sí. Sí, imagino que no es no es fácil fácil del todo. No es fácil, pero sí, al final es eso. Pues yo empecé a sentir que quería trabajar y compartir con otras personas que pudieran también enseñar, y entonces empecé a hacer formaciones de profes, empecé a viajar y a practicar yoga, y dije, yo quiero tirarme a por los viajes de yoga y aventura. Al final es eso, pues estar en conexión todo el tiempo con lo que tú sientas que puedes aportar y hacerlo con todo el corazón del mundo. ¿Dirías que emprender en España es fácil? No, es bastante complicado. No es difícil emprender, es difícil mantenerse. O sea, yo creo que hoy en día cualquier persona que tenga una idea y que sienta que quiere ir hacia algún lugar, con las redes sociales y con la forma digital de hacer cosas, pues tienes la opción, pero sostenerla en el tiempo es muy complicado. Yo creo que sí, o sea, a nivel de autónomos, a nivel de impuestos, a nivel de todo lo que no se ve, porque hay mucho que no se ve, de todos los meses que tú cierras y tienes que seguir pagando cosas, de todas las lesiones que tú tienes, y yo he venido a dar clase con muletas, en sillas de ruedas, con fiebre, con puntos en la boca. Creo que es difícil sostenerse y que por eso tenemos que estar todo el tiempo sin parar de crear, de adaptarnos, de readaptarnos, de esa resiliencia, de esto no me funciona, pues voy a probar esto otro. Y es complicado. Yo creo que sí, que en España es un país donde a los autónomos nos tratan regular, la verdad. Pero principalmente por esta parte de los impuestos y burocracia. Sí, yo creo que sí, que principalmente esa es la peor parte de todas, sí. Sí, suele ser algo muy comentado, ¿no?, por la parte de los emprendedores, y de hecho hay otros países en Europa donde lo pone muchísimo más fácil. Claro, casi toda Europa, tal cual. Básicamente, sí, que hay muchas veces donde tú pagas tu cuota de autónomos en función de lo que generas mensualmente, o tienes unas bajas decentes, o tienes personas que te cubran. Aquí es muy complicado. Yo creo que es la peor parte de emprender, es esa. ¿Te planteas en algún momento tener equipo propio? Pues si fuera más fácil la gestión y los
pagos y los impuestos, probablemente sí que me gustaría que alguien en algún momento formase parte. En cierto modo ya lo es, yo formo profesoras y son las profesoras que si en algún momento pues doy clases en otros sitios o yo estoy de viaje y me tienen que sustituir, son las que están, yo apuesto por todas las que se han formado conmigo. Ahora en el Rocódromo donde doy clases somos un equipo de 4, entonces hay 3 chicas que yo he elegido y que trabajan conmigo desde ahí. Entonces, bueno, esto es ir viendo sobre la marcha qué pasa, pero a más siempre. ¿Cómo te ves en 5 años? ¿Cómo me veo en 5 años? Creo que nunca me había preguntado eso. Voy tan al día, al aquí y ahora, que luego no pienso tanto en eso. Pues me veo como ahora, me veo siendo muy feliz en mi trabajo. No sé si exactamente será en este mismo espacio o en otro país incluso, pero me veo compartiendo el yoga siempre en un formato u otro, a través de formaciones o de clases, y me veo siempre rodeada de toda esa gente tan increíble que el yoga me ayuda a conectar, y viajando mucho, no te voy a engañar, me veo viajando todo el tiempo, ¿sí? Organizando viajes, viviendo quizá en otros países, organizando retiros en cualquier lugar remoto del mundo. Me veo así, me veo feliz, me veo dedicándome a esto, sí. Al final transmiten, ¿no?, esa pasión que yo creo que la sientes cuando hablas de esos viajes, de lo que te mueve, ¿no? Sí. Y cuando haces más de eso que te mueve, pues al final la felicidad será una consecuencia. Sí, yo creo que es lo que hace es que te funcione, o sea, Sí. que al final no adoptes ningún rol que no te pertenezca, que a veces también como forzados por lo que funciona, o a esta le funciona esto, o esto es que está de moda. Eso para mí, que a veces todos hemos pasado por ahí, es poco sostenible en el tiempo. O sea, es lo que tú sientes de verdad, ¡bum!, y a muerte con eso. Y si lo haces con esas ganas y esa pasión, por norma general, funciona. Total. Sí. Bueno, normalmente pido un consejo, en plan que digas un consejo para la gente, pero a lo mejor este último que acabas de decir me ha gustado. Es un consejo ya muy potente, sí. Entonces creo que terminar la entrevista así me parece espectacular. Perfecto. Claro que Muchísimas sí. gracias. Gracias a ti, Ha Raquel, sido de verdad. un placer. Muchas gracias, guapa.